Que estéis súper bien. Estamos aquí con el caso de Mario, que pasamos de un punto A en el cual nos iniciamos en el mundo del entrenamiento no convencional, a no entender bien cómo empezar a programar sus entrenamientos, a mejorar su fuerza y su movilidad con todo el tiempo que llevamos. Gracias a todo el trabajo del método Total Motion, después de en el pasado haber tenido esa incertidumbre y no haber terminado de conseguirlo, perdiendo al final parte de lo que es lo más preciado para nosotros, que es nuestro tiempo. Así que tenemos por aquí a Mario, como estamos viendo. Mario, cuéntanos tu edad, de dónde eres y a qué te dedicas para dar un poquito de contexto también a la gente, porfa. Pues mira, yo tengo 40 años, hago de hecho los 41 ahora dentro de poco. Bueno, soy músico, soy actor y bueno, sobre todo me dedico ahora principalmente al mundo de la enseñanza desde hace varios años, al tema de la educación emocional, con niños principalmente, aunque doy también clases con adultos. Y bueno, soy profesor desde hace pues, ya 8 años en una escuela de artes escénicas. Y bueno, ahora he empezado un nuevo camino, no solo físico, sino también profesional, porque bueno, pues me hice un máster de interiorismo y he empezado ya, de hecho, a hacer trabajos también de eso. Y bueno, pues me vinieron las dos cosas a la vez, la parte física y el cambio casi como personal, ¿no? Porque al final todo es como una especie de todo y o yo lo he entendido así también Ujú. y no también en esto he visto que al final todo lo que uno hace suma, ¿no? Y, o resta, depende de cómo lo mires, bueno, a la evolución que uno hace, ¿no? También. Total, qué bueno, qué bueno. Yo he visto de cerca el trabajo que has hecho, que no ha sido poco, y la verdad que se valora también el haber podido llevarlo todo. Así que por esa parte también felicitarte, ¿eh? Quisiera preguntarte, ahora ya llevamos mucho tiempo trabajando juntos, pero quisiera preguntarte cuáles eran específicamente tus problemas o obstáculos o frustraciones que intentabas resolver antes de trabajar conmigo. Eh, bueno, para mí quizá lo que me llamó en principio es, bueno, pues que uno va cumpliendo años, ¿no? Y parece como que el cuerpo se oxida, Ujú. ¿vale? Entonces, aunque yo siempre he tenido problemas de espalda, porque he padecido desde muy pequeño de escoliosis, de temas de este tipo, bueno, al final uno parece como que normaliza ciertas situaciones, ¿no? Pero esas ciertas situaciones a veces se empiezan a agravar, también agravadas por, bueno, pues un proceso personal que pasé y entonces ese dolor de espalda, esos malestares sobre todo cómo se cargaba la espalda y demás, bueno, pues empieza un poco a llamarte la atención y decir, bueno, esto no es tan normal como, o no debería ser así, o yo entiendo que no debería ser así y principalmente, bueno, buscaba eso por un lado, ¿no? O sea, mejorar eh, quizá eso, el rendimiento físico, el control y sobre todo la movilidad, ¿no? O sea, mejorar algo que yo pudiera decir que la movilidad estaba mejorando. Y no buscaba solo, como ya hablamos en su momento, hacer pesas y ya está, que eso ya lo había hecho, incluso había tenido la experiencia de tener un entrenador personal ya lo había hecho, pero también buscaba algo que se adaptara mejor a mi trabajo, a mi forma de vida, y bueno, pues opté por esta opción, ¿no? Y sobre todo por tener un entrenamiento en el que yo me he tenido que comprometer conmigo mismo, Ujú. eso quede por delante, Total. porque si no, no hay trabajo, o sea, no hay nada. De hecho, ya sabes que los primeros meses me costó Ujú. entrar en el rollo porque, bueno, hacer también algo en casa tiene su parte buena y su parte mala. Ujú. Tu parte buena es que lo haces en casa y no tienes que desplazarte y lo puedes hacer en cualquier momento del día o organizarte de una manera mejor que ir a un centro. La parte mala es que, bueno, estás en casa y entonces a los que nos cuesta esta parte del ejercicio físico, ¿no? Es como un compromiso doble que adquirimos porque tienes una responsabilidad de decir, no, hoy no me apetece nada, pero me tengo que poner. Totalmente, hay que sacar esa parte de esa disciplina o quizá esa fuerza interna que a veces en casa, quieras o no, como el entorno ese que es, puede tenernos hacia ir a lo más cómodo, ¿no? O Mm. sea, sin duda esa parte de constancia sé que también la has trabajado mucho y me alegra. No sé si te acordarás, pero
¿Tú qué miedos, si es que hubieron miedos, tuviste a la hora de tener la decisión de entrar a trabajar conmigo? O sea, ¿dudaste al entrar? ¿Tuviste algunas dudas? ¿Cuáles fueron, si es que hubieron? Bueno, a ver, yo creo que cuando no conoces algo, ¿no? O no conoces, o sea, estás buscando a alguien, ¿no? Que realmente te ayude en algo que tú desconoces por completo, porque bueno, pues eso, o sea, puedes haber tenido experiencias con ejercicio y tal, pero yo no soy el típico que lleva 15 años metido en un gimnasio y que entiende cuáles son las dinámicas de ejercicio, etcétera. O sea, al final necesito a alguien o necesitaba a alguien Ujú. que realmente me diera esa confianza bueno, sí, yo voy a hacer algo, pero tengo a alguien que lo que me está diciendo también tengo que confiar, ¿no? O sea, que es un profesional y tal. Obviamente siempre tienes dudas porque hay, sobre todo ahora hay infinidad de cosas en el mundo sobre todo de las redes sociales. Ujú. Pero quizá lo que más me llamó la atención fue la entrevista que vi contigo. Me parece que fue además no sé si son los de Santander, estos que son, no me acuerdo ahora cómo se llama el centro. Bueno, una entrevista que te hicieron y bueno, pues como se suele decir hoy en día, resoné con lo que escuché Bueno. en ese momento. Y bueno, al final yo creo que también hay que fiarse un poco de eso, ¿no? O sea, al Ujú. final hay que confiar, probar si algo te va o no te va, porque al final, mira, yo soy Total. profesor y soy consciente que no con todos los alumnos encajas, ni a todos los alumnos eres capaz de llegarle de la misma forma, aunque tú seas el mejor profesor del mundo. Eh, pero bueno, pues hay con gente con la que encajas, que el sistema te encaja, que lo puedes hacer tuyo. Y a mí en este caso, pues por muchos motivos, porque era online, porque podía hacerlo en casa, porque podía, y sobre todo, bueno, me llamaba la atención el hacer un tipo de ejercicio, obviamente, que para mí era totalmente desconocido, ¿no? Que Ujú. era, no voy a hacer solo pesas, sino que voy a hacer tema de movilidad, tema de flexibilidad, tema tal, que era lo que yo quería en realidad. O sea, quería algo que realmente trabajara de una manera, digamos, holística, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ujú. O sea, que tocara varios puntos de vista. Me encanta la palabra holística, creo que yo intento que sea lo más afín a todo esto. Y, y bueno, sí, o sea, al final como que tuviste más claridad al ver que conectábamos en cuanto a quizá más esa parte de creencias en relación al entrenamiento, ¿no? Y todo lo demás. Y yo quiero también preguntarte en cuanto ya no al hecho de esos miedos que lo resolviste quizá por el hecho de conectar conmigo, pero más enfocado a quizá la parte personal. ¿Tú qué metas personales dirías que has obtenido gracias a haber trabajado con el método, haber destinado todo este tiempo de entrenamiento? Cosas como pueden ser fuera de lo propio físico, más en cuanto a seguridad, en cuanto a confianza, si consideras que hay algo por ahí. Bueno, sí, yo creo que, como ya te he dicho alguna vez, bueno, lo primero que yo diría es el compromiso que he adquirido conmigo mismo, que yo creo que es la primera vez que podría decir que he adquirido un compromiso de esta categoría y más, además, en el plano más físico, digamos. Bueno. Y eso ha revertido obviamente en el resto, porque vuelvo a repetir, vivimos en un mundo que es holístico, o sea, todo está conectado. Y bueno, como ya te comenté, hay ejercicios, concretamente las anillas, a las cuales les tenía pavor, porque cuando me propusiste la primera vez el ejercicio de anillas me pareció una marcianada, o sea, así es. Y yo dije, esto yo no lo hago, o sea, es imposible, yo no voy a poder hacer esto. Y el conseguir, que parece una tontería, ejercicios como ese o como dominadas, que no podía hacer ninguna, Ujú. o ejercicios que ahora mismo controlo, y no solo controlo, sino que incluso podría decir que los disfruto, Qué guay. cosa que ni me imaginaba. Obviamente eso me ha dado seguridad, me ha dado tranquilidad en el día a día, me ha dado muchas cosas, porque al final he convertido pues esa hora y media o esa hora que estoy conmigo, pues casi como en una especie de remanso de paz, ¿no? Sí, entonces puedo Vale. haber tenido un día muy duro, pero llegar a ese momento de tranquilidad, decir, mira, me voy a poner mi música, a hacer mi ejercicio y tal, y la satisfacción, sobre todo, de conseguir metas, ¿no? Y ir poco a poco consiguiendo objetivos que, ya te digo, o sea, para mí casi eran inalcanzables o implanteables, ¿no? O sea, yo Ujú. cuando hablé contigo la primera vez ni me planteé que me iba a colgar en unas anillas.
pero ni loco, vamos. Y vamos, ya te lo he dicho alguna vez, creo que es uno de los ejercicios que más me molan ahora porque no solo lo controlo, sino que dices, ostras, si puedo hacer esto, obviamente mi, mi limitación es más mental que otra cosa, ¿no? O sea, Qué puedo. potente. Y eso obviamente que lo traduces al resto, ¿no? Porque eso te da confianza también a otras cosas, ¿no? O sea, yo ahora que inicio un, pues un nuevo proceso también profesional, pues todos los miedos que se te vienen encima, ¿no? Y más con 40 años, fue otra vez, voy a empezar un proceso profesional como el que empecé hace 20, ¿no? Pero claro, con otra energía distinta, porque en aquel momento tenía 20 años, ¿no? Y ahora tal. Ujú. Y todos esos miedos, o sea, el tener algo en lo que poder agarrarte, obviamente te dice, joder, si he podido lograr esto, ¿por qué no voy a poder, ¿no? Y por qué no me voy a poder plantear. Total. Y Qué chulo que lo sepas transferir a las cosas de fuera. Creo que es súper importante y que a veces cuesta a alguien que no entrene el entender que lo que se hace dentro del entrenamiento tiene mejoras fuera también y al revés, ¿no? Como que hay esa parte de conexión y es un círculo virtuoso. Que cuanto más te vas esforzando y superando esas barreras mentales que tú has dicho, ¿no? El de que pensás que no puedo, pero terminar pudiendo y tal, más retroalimentas eso mismo y más claridad te da en otras cosas y en otros ámbitos. Así que me ha encantado que lo hayas comentado. ¿Tú dónde crees que estarías si no hubieras accedido al programa como tal ahora mismo? buf, eso es difícil porque la verdad que hablar de un futuro o algo que no ha ocurrido no es difícil. Pero sí que creo que seguiría como en un pequeño bucle, ¿no? Porque al final, bueno, sí que es verdad que a nivel personal sí que había iniciado un cambio a nivel personal por ciertas circunstancias que han ocurrido y eso ya me había obligado a trabajar a nivel personal, ¿no? Y todo efectivamente se ha ido como moviendo, ¿no? La Ujú, maquinaria ha ido como cogiendo forma. Pero yo creo que esta se ha convertido como una pieza del puzzle indispensable, ¿no? Y sin la cual otras muchas a lo mejor no habrían funcionado de la misma forma, ¿no? O sea, ujú, sí, sí. podría haber ido mejor, peor, no lo sé, ¿no? O sea, es un planteamiento que no sé. Lo que sí sé a día de hoy es que la pieza se ha convertido en algo indispensable, ¿no? O sea, Qué guay. que ese compromiso para mí ha sido importante precisamente por eso, Ujú, porque de algo que me costaba mucho y que sabes que sobre todo los primeros meses yo era muy consciente que los procesos no son lineales, ujú, que lo hemos también comentado muchas veces y que al final requieren un esfuerzo personal en el cual muchas veces no estás cómodo, ¿no? Y tu propio yo te boicotea porque tu propio yo te dice no, por aquí no, o esto ujú. no, o no me apetece hacer esto, pues no lo hago, ¿no? Bueno, pues al final hasta que he conseguido no poner ese límite de decir, bueno, hasta aquí, ¿no? O sea, Ujú. vamos a empezar a avanzar. Ha habido Con lo crecimiento cual creo constante. que es difícil, ¿no? O sea, plantear qué podría haber sido, pero ya sé con total seguridad que no hubiera obtenido el resultado que he tenido Qué o guay. que obtengo ahora. Y obviamente queda trabajo por hacer, porque siempre queda trabajo por hacer. Siempre queda trabajo por hacer, Pero, totalmente. pero creo que hay muchas cosas que incluso he descubierto contigo, ¿no? Porque hemos hablado del tema del sueño, que también era una cosa que me costaba Ujú, mucho y que ahora también ha mejorado, ¿sabes? O sea, al final todo ha ido como encajándose poco a poco, ujú, lo cual también te hace ir confiar más, ¿no? Porque al principio, pues, estás en un mar de dudas, incluso a veces dudas si realmente estás en el proceso haciéndolo bien, con lo cual tienes casi que como que confiar ciegamente ujú. y ahí es donde tener a alguien en el que confías es importante, Qué guay. ¿sabes? Porque, claro, al final la confianza es propia, es mutua, ¿no? Pero creo que tener a alguien que dices, bueno, voy a confiar en que el proceso tal y que estamos en el camino que tenemos que estar Total, y pelearlo, ¿no? Obviamente cuando ves que eso da resultados, todavía te vienes más arriba, ¿no? Porque dices, hostia, total. incluso cosas que no te esperabas, ¿no? Porque también te encuentras cosas que dices, ostras, pues he bajado de peso, he mejorado mi condición física, tengo mayor resistencia porque ya no me agobio tanto como antes, me hago un paseo de 14 kilómetros y no me agobio, o sea, ¿no? Como que todo empieza a mejorar y dices, ostras, esto encaja, Qué ¿sabes? guay. O sea, Me por encanta. lo menos el camino está bien, ¿no? O sea, estoy en el camino correcto, Totalmente, ¿vale? totalmente. Me encanta mucho y me alegra de verdad escuchar el feedback, porque a veces, como decíamos, ¿no? Antes,
fuera de cámaras a veces incluso llegamos a normalizar ciertas cosas, ¿no? Como el, hostia, ya no me canso tanto, y es como, bueno, sí, porque estoy entrenando, ¿no? Pero como que tampoco te lo llegas digamos, a decir, ¿no? Y a felicitarte también por el esfuerzo. Como que lo pasas por alto sin querer. A mí me pasa y a todos nos pasa, ¿no? Y creo que el hecho de también plasmarlo aquí y como el hecho de tú también decirlo y recordártelo es como, sí, bien, a lo que estoy en el camino, como tú decías. Y me alegro. Para terminar, también lo último que me gustaría preguntarte, tío, es si qué le dirías a alguien que quiere empezar a entrenar, quiere empezar a tener una estructura de movilidad, de fuerza, de esos conocimientos más holísticos que comentabas, pero todavía tiene dudas de si acceder o no al programa. Bueno, lo primero, a ver, para mí siempre hay que plantearse lo primero, qué es lo que quieres, ¿no? O sea, al final, qué es lo que quieres y si lo que tienes enfrente o lo que tienes delante resuena contigo o no resuena contigo. Eso para mí fue un poco lo determinante, ¿no? Es decir, yo quiero hacer esto y esta persona que estoy viendo me parece que me va a ayudar, ¿no? O sea, que realmente sabe lo que está diciendo y sabe lo que me está proponiendo. Y obviamente, bueno, pues siempre hay miedos, pero lo que les digo es que se lancen a la piscina. O sea, obviamente el resultado es más que obvio. O sea, yo ya llevamos bastante tiempo y puedo decir con certeza que funciona. O sea, que ha funcionado. Ha funcionado porque creo que hay una doble parte, ¿no? Que es que tú sabes lo que haces, sabes lo que propones, cuando tienes alguna duda estás ahí, con lo cual eso también ayuda, o sea, decir, bueno, tengo a alguien ahí que si tengo cualquier duda me va a responder. Y luego, por mi parte, creo que efectivamente hay que valorar también que la constancia ha estado ahí, que ha ido incluso mejorando, y para mí es algo que me llena de orgullo, ¿sabes? Porque dices, hostia, una cosa que pensaba que no iba a ocurrir, ¿no? Ha ocurrido. Con lo cual creo que se combinan dos cosas, ¿no? Y que al final yo creo que hay que animarse, ¿sabes? O sea, vamos, yo no lo dudaría. O sea, si ahora tuviera delante al Mario de hace 18 meses, le diría, tírate a la piscina de cabeza. Dígame, dígame, dígame. No te lo pienses. No te lo Aunque veas pienses. que no ves el fondo y que tienes ahí un poco de miedo de lo que hay en el fondo, pero tírate, Qué que guay, qué guay. funciona. Mira, yo además tengo, es que me ha venido al pelo lo que has comentado sobre el tema de también hacer las cosas con miedo, sobre todo si lo sientes, ¿no? Y tengo una frase apuntada aquí detrás del ordenador que pone, el miedo es solo un indicador de que estás a punto de hacer algo grande. Algo grande lo puedes cambiar por algo importante, pero siempre hay miedo, o sea, realmente cualquier decisión importante tienes un miedo porque es algo nuevo. Entonces, me alegra que lo comentes y que bien que puedas ver el, el cómo ha ido haber dicho que sí en su momento y todo el progreso que ha habido, con todas sus dificultades, pero al fin y al cabo, dificultades que te han hecho también mejorar en muchos otros aspectos, ¿no? Pues darte las gracias, Mario, por haber dedicado este pequeño tiempo, tío, a poder hacer esta llamada que me apetecía mucho, ya lo sabías. Y tú que estás viendo esto al otro lado de la pantalla, decirte que en el primer enlace de la cajita que tendrás aquí debajo o en cualquier otra parte tienes un enlace que te va a llevar a un pequeño chat para hablar uno a uno y ver si tiene sentido trabajar juntos o no, si es que te ha resonado lo que ha dicho Mario, o hablar cualquier tema para que veamos si podemos mejorar esa fuerza y esa movilidad. Entonces, si tiene sentido, como digo, pincha ahí y vamos a ver tu caso, ¿vale? Así que nada más, Mario, de verdad un placer nuevamente. Espero que vaya genial y seguimos trabajando juntos. Muchas Chao, gracias. tío.